te lo vamos a agradecer. Hay tipos que piensan en un proyecto nacional, en recuperar los ferrocarriles, hay tipos que pensamos en repoblar la Argentina. Algunos hablan de repoblar la Argentina seguramente para seguir haciendo soja, ¿no? Y otros hablan de repoblar la Argentina y no saben que van a meter a las familias en el medio de las fumigaciones, pero hay tipos que también piensan en volver a tener aquella marina mercante que fue la cuarta del mundo, y es Martín Ayerbe, que lo tengo en línea. Martín, Juan Imperial te saluda, estamos por Radio 4 de Junio, acá no se rinde nadie. ¿Cómo te va? Hola Juan, ¿cómo estás? Bueno, un honor hoy poder emitir a través de una radio que lleva para nosotros uno de los signos que los argentinos debemos reivindicar y observar, porque esa revolución definió varias cosas, porque cuando a Perón se lo acusaba de golpista, Perón decía, sí, muy bien, pero acá no hay democracia, acá lo que gobierna el país es una partidocracia demoliberal que alterna el gobierno, y el único que no tiene ni libertad es el pueblo, y la única libertad que tiene es la de morir de hambre. Cualquier parecido con la actualidad no es mera coincidencia. Desde el 43 hasta este 2020, esa definición de Perón se sostiene en el tiempo. Totalmente. Martín, a ver, quiero que reflexionemos juntos un poquito de lo que hablaba recién y después nos vamos a meter en tu tema puntualmente, que quiero que lo desarrollemos, el tema de los astilleros y que la Argentina necesita volver a tener su flota mercante. Pero quiero que me digas cómo sentís el momento, cómo lo lees, cómo ves este tema pandémico de tránsito y pospandemia para cuando finalice, si es que va a finalizar en algún momento, ¿no? Sí, parece que hasta la primavera por lo menos nos van a tener a todos guardados. Sí. Bueno, en el sentido que vos lo planteabas con respecto al pensamiento en términos geopolíticos de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, allá por el 40, y la actualidad, hay cosas que nosotros tenemos que observar, porque a veces nuestros enemigos nos definen mejor que nosotros mismos. Entonces, varias cosas hay para ver. Nosotros tuvimos un consejo de posguerra por esos coroneles, generales del GO que hicieron la revolución y que interpretaron el mundo que venía. Nosotros veníamos en una expresión del imperialismo, por lo cual la ocupación territorial por parte de los imperios son parte de su concepción filosófica, ¿no? El primer error de la humanidad es el materialismo. De ahí devienen tanto el capitalismo como el comunismo, por izquierda y por derecha. Hay un segundo error de la humanidad, que es el imperialismo, que es la expresión máxima de ese materialismo, porque no solamente está la avidez por acumular materia, sino que se convierte el territorio invadido y las personas que viven en ese territorio en cosas que el imperio administra. Y ahí se provoca esa relación del siervo y del amo, en donde el que persigue, sigue. Entonces, es un error desde cualquier punto de vista que lo veamos. Es una injusticia para el oprimido, pero también es un error para aquel que oprime, porque debe dedicar su tiempo, que es lo más sagrado que tiene el ser humano, en el cual define qué persona es y qué mundo quiere crear, y utiliza ese tiempo en oprimir y dominar a otra nación y a otro pueblo. Entonces, Perón, desde el comité de posguerra, comprende lo que el comité de posguerra norteamericano está planificando. Esto es Hutchinson, su comité especial de planificación de posguerra, es el miembro informante por el Departamento de Estado, que manifiesta que la guerra le ha dado a Estados Unidos una enorme prosperidad, porque la producción industrial de la muerte, bajo una política comercial muy clara que es el cash and carry, usted lo paga, usted lo lleva y úselo para lo que quiera,
los norteamericanos le vendieron armamento a todos los bandos contendientes. Le vendieron armamento a los ingleses, le vendieron armamento a los franceses, a los alemanes, a los rusos, a todos los que estuvieron involucrados en el conflicto. Entonces, en ese momento, esa prosperidad significaba un aumento del poder adquisitivo del 30% de toda la masa obrera en hombres y en mujeres, porque las mujeres se habían incorporado a las líneas de producción industrial en Estados Unidos. Para ese momento Estados Unidos detentaba el 50% de la riqueza mundial, siendo apenas el 6% de la población del mundo. Entonces Hutchinson plantea, cuando termine la guerra, esta enorme prosperidad va a terminar. La manera de resolverlo son dos. Una es consumir dentro de los propios Estados Unidos, dentro de su mercado interno, todo lo que Estados Unidos produzca. Pero eso sería similar a lo que van a hacer la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero para que nosotros podamos mantener la hegemonía y la conducción general del planeta Tierra, los norteamericanos dicen, vamos a un sistema donde vamos a invadir los mercados internos de los países y todos los productos manufacturados de la industria norteamericana deben consumirse en esos mercados internos. Y esto debe estar garantizado a partir de los pactos financieros preexistentes, y a partir de ahí se crean estas instituciones, desde esa concepción política donde se crean las instituciones, después de Yalta, como es Bretton Woods, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio, que en ese momento se denominaba el GATT. Entonces, esa es la política norteamericana de invasión de los mercados internos, que se expresa en términos de Europa con el Plan Marshall y un financiamiento a partir del compromiso de que esos bienes industriales tiene prioridad Estados Unidos para venderle a Europa en su reconstrucción. Y en la periferia colonial de los imperios, como es en el caso de nuestro continente, de la patria grande del Caribe y de la América del Sur, de México hasta la Antártida, es la invasión directa de los mercados internos a través del control de los comercios exteriores. Perón da una respuesta geopolítica muy clara. Como vos mencionabas, ¿no? Ramírez era un hombre bien visto por los Estados Unidos de Norteamérica. Y junto con Farrell se preparan para alinearse al nuevo orden geopolítico, con Estados Unidos como potencia dominante. Perón dice, yo no me rindo un carajo, me presentaré elecciones. Sus propios camaradas de armas lo meten preso, el pueblo lo rescata 5 días después, un 17 de octubre, y la Argentina cambia para siempre. La Argentina cambia para siempre. Entonces, ¿Perón qué respuesta da? Hay cosas que podemos encontrar en la doctrina, que podemos encontrar en el Manual de Conducción Política, en la Comunidad Organizada y en otros textos también. Pero hay hechos, la contundencia de los hechos, la elocuencia de los actos de Perón, hacen que en el 46, que se ganan las elecciones, Perón nacionaliza la banca y el comercio exterior. Totalmente. Y crea el IAP, el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, por el cual el Estado argentino es el único que exporta y el único que importa, en una única ventanilla del Estado. Exacto. Y a partir de ahí maneja el comercio exterior y las divisas. Entonces, en el 47 crea el Plan Siderúrgico Argentino, para que la Argentina domine la integración vertical de la producción de acero. El plan de Sabio. El Plan de Sabio. El Plan Sabio, sí. Y desde la extracción del mineral hasta la producción de arrabio y luego la refinación del arrabio para transformarlo en acero de uso industrial, y luego a partir de ahí los perfiles, los laminados planos, las fundiciones, etcétera. En el 48 crea el astillero Río Santiago, que tiene como función crear la Marina de Guerra con mano de obra nacional y la Marina Mercante, porque el acto del IAPI es un acto comercial de tipo intelectual, por el cual hay que ponerse de acuerdo en lo que uno quiere comprar, lo que uno quiere vender y esos precios de intercambio. Pero el brazo físico de la nacionalización del comercio exterior es la Marina Mercante. Claro. Porque siendo la Argentina el país más austral del mundo y estando muy alejado de los principales centros de consumo mundial,
14.000 kilómetros de Europa, 20.000 kilómetros de China, 10.000 kilómetros de los Estados Unidos. El hecho de la marina mercante es el hecho físico de la nacionalización del comercio exterior, que es lo que permite la marina mercante defender los precios de intercambio con el mundo. ¿Qué significa defender? A la producción agrícola-ganadera de nuestro país, pero también significa crear los lotes económicos de importación, con lo cual Argentina se tenía que abastecer de máquinas, herramientas, bienes de capital para desarrollar la industria. Totalmente. En el año 49 una nueva Constitución Nacional, en el año 1950 la Comisión Nacional de Energía Atómica, con lo cual los argentinos tocamos el cielo con las manos en lo que hace a desarrollo científico-tecnológico, de vanguardia, siendo uno de los pocos países del mundo que domina el ciclo completo de la energía nuclear. En el 51, Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, por lo cual es la respuesta al mercado interno argentino, donde hay un abastecimiento por parte del Estado de moto Puma, tractor Pampa, sedán justicialista y todos los vehículos de transporte como el rastrojero, el utilitario por excelencia de la patria grande, y hasta artículos del hogar, absorbiendo a la pequeña y mediana empresa argentina dentro de su cadena de valor. Entonces la conducción del proceso económico la realiza el Estado empresario, y la pyme argentina, asociada al Estado empresario, puede adquirir tecnología, tiene conducción de obra, garantía de calidad y financiamiento. Y la reserva del mercado interno para la producción nacional. Y en el medio estaba también la declaración de independencia económica, con el pago total de la deuda externa, la repatriación de la deuda, llevándola a $0. Sí, porque eso permite la nacionalización de la banca y el comercio exterior. Totalmente. ¿No? Entonces, esas definiciones concretas, claras, a través de los hechos, de la elocuencia de los actos de Perón, es lo que transforma a la Argentina de una manera rotunda y hace que la Argentina sea tan distinta a sus hermanos de la patria grande, con el movimiento obrero más poderoso y organizado, pero además con una visión ecuménica, porque cuando Perón crea el ATLAS, Asociación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalizados, Perón está diciendo: tenemos que unir a la clase obrera del continente con una política propia para no ser conducidos por las internacionales, que son el sindicalismo amarillo de la AFL-CIO de Estados Unidos, el sindicalismo de la socialdemocracia europea, o el comunismo chino o soviético. Claro. Entonces, Perón plantea: Atlas debe tener sede en México, donde la clase obrera es más numerosa. Entonces hay una vocación ecuménica por parte de los argentinos, en donde, si bien la idea es nuestra, Perón dice: debe encontrarse la sede del Atlas en México. No es un Perón que está tratando de organizar la burguesía continental. No, es un Perón de definición clasista, sí, donde lo que intenta unir es a la clase obrera, sí, a los que trabajan. Promueve el Estado sindical, ¿no?, a nivel patria grande. Claro, entonces, esta serie de hechos son contundentes, y la cadena de acontecimientos de Perón la podemos encontrar hacia el principio de nuestra patria en el plan de operaciones de Mariano Moreno en 1810, se fundan las primeras fábricas militares en Buenos Aires, Córdoba y Tucumán. Luego San Martín continúa la línea, creando las primeras fundiciones y la siderurgia argentina en el campamento del Plumerillo. Luego, con Rosas, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, con la ley de aduanas y la Administración General de Puertos. Y el banco, que estaba en manos de los ingleses, pasa a ser el Banco de los Argentinos. Con Irigoyen, los radicales crean el mayor ejemplo del Estado empresario, que es, junto con Mosconi, la YPF 100% estatal, impenetrable al capital privado, y también la reforma del 18, la reforma universitaria, que después Perón termina de completar y cerrar el círculo, eliminando todos los aranceles, creando la Universidad Obrera. Y ya con Perón en el 40, en el 50 y en el 70 también, llegamos a tener 300 empresas del Estado que dominaban la conducción estratégica del proceso económico argentino. Sí.
Eso es el Estado empresario argentino, que es para nosotros, los de Social 21, la verdadera ideología argentina, el verdadero modelo argentino de desarrollo, que algunos confundidos piensan que esto es producto de los términos ideológicos de Carlos Marx, pero sin embargo, Carlos Marx nació en 1818, pero los argentinos, antes de la independencia, antes de la Revolución de Mayo, ya estábamos creando Estado empresario. El Estado empresario es anterior a la nación, es anterior a la República y es anterior a Carlos Marx y la propiedad social de los medios de producción. Ahora, Martín, en el modo argentino de desarrollo, que no es ni el capitalismo norteamericano 100% privado, ni el comunismo soviético, que de tan estatizante se vuelve lento y pastoso para las transformaciones tecnológicas, y fue parte también del proceso de decadencia de la Unión Soviética. Totalmente. En cambio, la combinación de 30% de Estado empresario, propiedad social en el Estado, y 70% de pequeña y mediana empresa argentina, es el equilibrio que encontramos los argentinos para el desarrollo industrial. Totalmente. Ahora, yo te quiero traer un poco, hicimos una composición histórica, creo que entre los dos, bien completa, y cómo la aplicamos al presente, porque, a ver, todo eso que Perón formó, está bien, y era lógico que por ahí Onganía, Frondizi, no sé, Lanús, lo destruyeran, pero después acá cantando la marchita del 89 para acá, han destrozado todo eso. Está el artículo 40 de la Constitución del 49, que directamente lo violaron sistemáticamente durante décadas. Está la Carta Ambiental de Perón a los pueblos y gobiernos del mundo del 72, de la que ahora se hace eco Cabandier, pero Cabandier fue parte de un gobierno que sojizó con 38 millones de hectáreas la Argentina y hizo un desastre ambiental impresionante del que va a ser difícil salir, o va a ser muy complicado salir. Entonces digo, en nombre del peronismo y de todo esto que nosotros venimos enumerando desde el inicio del programa, hicieron todo lo contrario, y hoy nos encontramos en una Argentina devastada. Martín, ¿cómo salimos de esto? A ver, naturalmente que no tenemos la receta, o tenemos algunas ideas, pero ¿cuáles son esas ideas tuyas para salir de esto? Sí, tenemos receta, y es una receta que ha dado resultados siempre que la pusimos adelante, pero para esto hay que pelear. Entonces, pelear significa tener claro cuál es el modelo argentino de desarrollo, tener claro que somos una colonia y que tenemos que liberarnos, que necesitamos un proyecto de liberación nacional. Total. Y que hay que volver a los términos de amigo-enemigo, imperialismo, colonia, capitalismo, y dejar de ablandar la milanesa y cortarla con la baba cultural de la progresía, que en vez de hacerse cargo del conflicto lo trata de eludir con eufemismos como bueno, tenemos divergencias en los criterios, distintos tipos de opinión, somos todos amigos. No somos todos amigos, hay amigos y hay enemigos, y definir a los enemigos es tan importante como definir a los amigos, porque si no nos entregan con los pies y las manos atadas al imperialismo norteamericano. Entonces, el modelo argentino de desarrollo es el Estado empresario en el ejercicio de la liberación nacional. Cuando Irigoyen y Mosconi crean YPF, la crean en contra de la Shell Royal Dutch, la crean en contra de la ESO, la crean en contra del imperialismo petrolero angloamericano. Cuando Perón crea el astillero Río Santiago, lo hace para que la Argentina deje de ser importadora de material naval de descarte de las potencias imperiales. Entonces, el astillero, cuando nace, no podía poner un cartel que dijera necesitamos obreros navales con experiencia para fabricar buques de gran porte. No, es el padre de la industria naval argentina, porque no había industria naval de gran porte antes de Río Santiago, y primero Río Santiago lo que hace es fabricarse la gente antes de fabricar los barcos. Entonces, a través de los cursos de formación profesional acelerada que Perón trae de la Alemania de posguerra, que son el software alemán con el cual se provoca el milagro alemán, y en 10 años Alemania está de pie nuevamente, esos cursos de formación profesional acelerada son la entrada
al trabajo industrial de los millones de desocupados que tenemos en Argentina. De los 4 millones de desocupados que tenemos en el país, nosotros en 3 meses y medio, en 105 días, tomamos un analfabeto industrial, trabaja medio día cobrando medio sueldo para aguantar, y el otro medio día estudia en el curso de formación profesional dentro de la propia fábrica, manejando instrumentos de medición, hojas de ruta industriales, y preparándose para salir de ser peón y convertirse en 3 meses y medio en ayudante. Después, a los 6 meses, se vuelve a presentar como aspirante a medio oficial, y los más probos, los más capaces, los más esforzados se convierten en medios oficiales. Dentro de 6 meses se vuelve a presentar como aspirante a oficial en tornería, soldadura, pintor, electricista, bobinador, calderero, lo que fuere. Eso nos permite a nosotros muy rápidamente darle respuesta a la necesidad de trabajo que tiene nuestra gente. Nosotros no le podemos decir al argentino, bueno, estudié ingeniería y dentro de 10 años vas a tener un laburo. O hacer la escuela técnica y dentro de 6 años, cuando te recibas, quizás tengas un trabajo. No, en esto hay que actuar como Evita. Cuando Evita decía, sufre tanto el corazón que pide, que hay que ir corriendo a dar, sin esperar. Claro, y eso es lo que hay que hacer desde el Estado empresario, porque ya lo hicimos, y estos cursos FPA los ha aplicado con todo éxito el astillero Río Santiago hasta el día de la fecha. Yo voy a permitirme, Martín, que Martín Ayerbe, que está charlando con nosotros en vivo a las 16, casi 44, estamos en Acá No Se Rinde Nadie, por Radio 4 de Junio, me voy a permitir tener una diferencia. Yo no creo que estemos detrás de un imperialismo yanqui, sino yo creo que estamos de un imperialismo anglo-chino, muy marcado, pero muy marcado, porque vamos detrás de ser el proveedor de commodities y ahora de carne porcina de los chinos. Y digo, pero esto lo están haciendo en un gobierno en el que se autotilda de peronista. Por ahí algunos nos damos cuenta que no lo son, no lo fueron nunca, pero digo, ¿cómo hacemos para sacar estas minas que le están tirando al modelo, al pensamiento nacional, al movimiento nacional? Porque estas son minas que explotan. Y entonces, cuando a mí me habla de agroecología y de la Carta Ambiental Cabandier, que fue parte de un gobierno que durante 12 años destrozó el ambiente y sojizó la Argentina, me parece que juega o está efectivamente realizando contrainsurgencia. Cuando se piensa en una renta universal, me parece que se está pensando en apagar la reacción popular hacia un proyecto nacional. Entonces digo, ¿cómo se hace para desactivar estas minas que nos ponen en el medio de un pensamiento peronista que jamás le dio un plan a nadie, que jamás violó el medio ambiente, es más, lo protegió desde la Constitución del 49? ¿Cómo hacemos para desactivar estas minas y esta contrainsurgencia? La democracia es una ficción que enmascara la dictadura económica, que es lo que denunció Perón en el 43. Entonces, en política no importa tener razón, basta con que te la den, porque no es la búsqueda de la verdad, es la lucha de voluntades. Entonces, necesitamos que haya un plano filosófico en el pensamiento de liberación nacional, porque un mejor sistema de reparto, que lo podríamos llevar adelante como ya ocurrió en la Argentina, ese sistema de reparto se agota en la medida que se agoten sus viandas. Entonces, Perón tuvo que enfrentar la pérdida de varias cosechas durante 2 años. La muerte de Eva. Hubo un debilitamiento antes del 55. Entonces, aquello que era sagrado para el pueblo, uno puede acostumbrarse a esta situación colonial de opresión tal cual nos encontramos. Pero una transformación profunda, donde exista la dignidad que solo da el trabajo y el bienestar, puede también ser parte de la costumbre argentina. Pero para defenderlo se necesita de que eso se constituya en algo sagrado. Y la materia jamás puede ser sagrada. Lo sagrado tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con el amor. Entonces, el plano
filosófico de los argentinos es una filosofía heroica, una filosofía de el coraje. El argentino no teme a la muerte porque no teme a la nada. Y su cultura le enseña desde la más temprana edad que si la nada es un absoluto, la muerte, la vida, desde la que contempla también ese otro absoluto, el todo, también es una totalidad. Y las madres argentinas instruyen a sus párvulos, a sus hijitos, en un amor valiente, en una plenitud que desafía, que es el desafío de lo ajeno y que también separa en la certeza de lo propio. Y esa fuerza espiritual transferida a los pibes los acompaña durante toda su existencia, es parte indisoluble de su ser y es la mayor herencia que le puede dejar a sus hijos, porque es un carácter transitivo del amor valiente. Por eso a veces el argentino parece agrandado aunque no lo sea. Y si el contexto, la compañía, los otros se dejan humillar, el argentino valiente no se siente obligado a hacer lo mismo, gregariamente. Por el contrario, se va a empeñar en dar voz de alerta y resistir la ofensa lo mejor que pueda. No teme ser diferente, porque si el precio de integrarse es aceptar mansamente las injusticias, no lo va a hacer. Aunque pierda, va a devolver golpe por golpe. No se dará vencido ni un vencido. Va a resistir. Y cortada, y ya rodando sobre el polvo, su cabeza va a seguir maldiciendo, que es el estado en el cual por lo menos vos y yo nos encontramos. Totalmente. Y calculo que la audiencia también. Y entonces, muchos sí, sí, muchos sí, seguramente estarán coincidiendo. De hecho, Juan Manuel Núñez Lencino, un abrazo para él, manda mensaje, dice excelente lo de Martín, Juan, la gente que va dejando algún mensaje, y quiero contarle a la gente que Martín viene sosteniendo una lucha por la vuelta del astillero. Contame cómo está eso, Martín. Bueno, en el plano material de la liberación nacional, que va a requerir de este plano espiritual al cual tenemos que darle muchísimo atención y muchísimo cariño para volver a recuperar el alma del argentino, hay eventos físicos y materiales que tenemos que realizar, que es generar las condiciones materiales necesarias del argentino para que el argentino pueda conquistar la libertad. El que tiene solamente vacío entre el pecho y la espalda no puede pensar. Claro. El que no tiene para comer esta noche no puede pensar. Y hasta le puede resultar delirante esta conversación con respecto a la liberación nacional cuando el tipo está recagado de hambre y sin laburo. Totalmente. Entonces, el laburo lo tiene que dar el Estado empresario. Y el dominio geopolítico tiene que tener centralidad en el mar, porque la Argentina a partir del año 2010 aquí pasó de 200 a 350 millas marítimas. El espacio marítimo argentino es del 63% de nuestro territorio nacional, 6.500.000 kilómetros cuadrados de mar, frente a 2.800.000 de continente americano y frente a 1 millón de kilómetros cuadrados de continente antártico. Entonces, la patria está en el mar. En el futuro, la Argentina del siglo XXI es una patria marítima y su centro es la Tierra del Fuego, desde la cual tenemos que crear la mayor base aeronaval de la Argentina para dominar todo nuestro Atlántico Sur, porque la Tierra del Fuego geopolíticamente es de mayor importancia que las propias Islas Malvinas. Entonces, la Argentina fortaleciendo Tierra del Fuego a partir de la industria naval hace que Malvinas se vuelva un control caro y débil para los ingleses, que van a tener que abandonar tarde o temprano. Entonces, el astillero Río Santiago tiene que volver a recuperar el rol de padre de la industria naval con el cual lo creó Perón. Y eso tiene un plan naval argentino con una serie de proyectos de ley que tienen estado parlamentario, que es transporte por agua con reserva de carga para realizar la mitad de los fletes en buques de bandera nacional. La Argentina paga 7.000 millones de dólares a las multinacionales sin ningún beneficio para el país desde hace 30 años, desde que Menem desreguló la reserva de carga, destruyó el Fondo de la Marina Mercante y entregó la empresa de líneas marítimas argentinas a su disolución. Martín, permitime que te haga un alto, primero porque quiero leerte que Hugo Gómez Verón de Santa Eufemia, Córdoba, España, mirá lo que digo, Santa Eufemia, Córdoba, Hugo Gómez Verón manda saludos, y quiero preguntarte, porque me quedan 8 minutos de programa y no quiero dejar de hacerte esta pregunta. Cuando vos hablas de estas cosas, de lo geopolítico y la importancia de la Marina y del astillero Río Santiago, con un representante de esta clase política, ¿qué respuesta encontrás?
Nosotros los proyectos los venimos presentando desde finales de la década del 90 y en el año 2002 tomaron estado parlamentario por primera vez. Hace 18 años que estamos, como en la resistencia peronista, con la clase política haciéndose la pelotuda y la distraída, con temas de tamaño y envergadura. Entonces, la reserva de carga le permitiría a la Argentina terminar con el quebranto de 7.000 millones de dólares, cuando la balanza comercial del país anualmente está entre 60 y 70.000 millones de dólares al año. Con respecto al financiamiento para la actividad naval, el Fondo de Desarrollo Industrial Naval establece un impuesto del 2% a todos los fletes marítimos para que la actividad se financie desde sí misma, a partir de la actividad capital intensiva, que es la de navegación de ultramar, que factura mucho pero da poco laburo, y que financie las construcciones navales, porque los astilleros son mano de obra intensiva y dan muchísimo laburo. Esto significa que para crear la flota que necesitamos de 118 graneleros, 39 petroleros y 14 portacontenedores, más 2.400 barcazas para la hidrovía y 840 buques para la pesca, nosotros estaríamos creando 150.000 puestos de trabajo para siempre, porque los barcos, cuando pasen al desguace, hay que reemplazarlos por una unidad nueva. Entonces, de acuerdo a un comercio exterior de entre 110 y 140 millones de toneladas, ese es el tamaño aproximado de la flota que establece el Plan Naval Argentino. A su vez, necesitamos un actor estatal en la navegación, pero ya no una empresa de líneas marítimas, sino una empresa de líneas multimodales argentinas, una ELMA del siglo XXI que opere en todos los modos de transporte, en el naval con respecto al comercio exterior, pero también en el modo carretero con una flota de camiones como supo tener el YAPI en su momento, con aerolíneas argentinas y con ferrocarriles argentinos, pero integrados en una corporación del Estado de mando directo del Poder Ejecutivo Nacional que opere como en toda la cadena del transporte multimodal, porque si no, las multinacionales transfieren sus costos utilizando el flete como herramienta de depresión o desarrollo de las producciones nacionales. Totalmente. Entonces, el flete es un instrumento estratégico, si bien es entre el 10 y el 15% de la facturación final de un determinado producto, su rol estratégico lo hace dominante en la economía. Entonces, volver a dominar la logística argentina es para nosotros la herramienta de liberación nacional por excelencia. Totalmente. Por eso estos proyectos de ley, estos 3 proyectos de ley tienen actual estado parlamentario y tenemos que hacer la fuerza para que lo traten en la Cámara de Diputados y Senadores, pero por otra parte, Social 21 está afiliando, está armando listas y se va a presentar a elecciones con esta línea que estoy expresando muy sintéticamente, porque tenemos que salir a disputar electoralmente. Nosotros podemos divulgar, podemos predicar, podemos poner las mejores horas de nuestra vida para transferirle los mejores sentimientos y las mejores ideas a nuestros compatriotas, pero no va a alcanzar. Lo que hace Roncha es armar lista y presentarse a elecciones, porque eso es lo que hay que disputarle a la partidocracia demoliberal, el poder de representar al pueblo argentino. Si no, se nos cagan de risa como lo vienen haciendo hace 30 años. Martín, lo único que me aterra, si se llega a concretar esto que también nos estás describiendo vos, es que lo utilicen para transportar la soja y los chanchos para los chinos, ¿no? Es lo único que me aterra. Después lo demás no puedo más que... No, porque nosotros podemos ir a un decrecimiento de la producción de soja, porque al vos tener dominado el comercio exterior, las multinacionales te imponen el paquete tecnológico de soja transgénica, glifosato y urea granulada, que es el paquete de Monsanto, porque es el que maneja la producción y la tecnología, porque es dominante en el intercambio. Ahora, si nosotros nacionalizamos el comercio exterior con nuestra propia marina mercante, desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, nosotros podemos desarrollar un paquete tecnológico que no sea el de Monsanto, sino que no sea agresivo contra la naturaleza, no sea agresivo con la Pachamama, que sea sustentable en el tiempo, que sea equilibrado, y eso se hace con un decrecimiento paulatino de la producción de soja y la sustitución de ese cultivo por trigo, girasol, maíz... Pero no transgénicos, pero no transgénicos, ¿no? Porque yo lo escuchaba un montón
o lo leía un montón en los últimos días, que hablaba de pelearle a Monsanto la tenencia de semillas transgénicas y hacer una transgenia nacional, que me parece una demencia. Nosotros podemos desarrollar en el INTA nuestra propia semilla. Sí, pero no como lo hemos transgénica. hecho históricamente, como lo hizo Perón en el 40. El INTA tenía el rol de ser el Estado empresario que definiera la producción agrícola, las técnicas agrícolas. La genética es algo que no va a ir para atrás en el mundo, porque desde los injertos, cuando uno quiere producir naranjas, bueno, toma un naranjo silvestre e injerta un... Sí, pero eso es un injerto natural, claro. Sí, eso es un injerto. Bueno, pero nosotros podemos volver a esas prácticas agrícolas. Eso seguro, nosotros no necesitamos tirar glifosato. Nosotros podemos tener determinados controles biológicos y determinados productos químicos que vienen de la propia naturaleza. La semilla del paraíso, el fruto del paraíso, del árbol del paraíso, que en Buenos Aires es una plaga. Sí. Muchos productores lo utilizan para espantar las pestes. No, totalmente, ahí estoy de acuerdo. Pero digo, Montón hablaba de nacionalizar las transgenias. Bueno, yo digo, está demente, este muchacho no aprendió nada, no entendió nada hacia dónde fue el modelo de los transgénicos. Pero bueno, Martín, se me fue el programa, me queda 1 minuto y medio y pegadito tengo otro programa, la tenemos que seguir, en algún momento tenemos que volver a tener otra cita aquí al aire de Acá no se rinde nadie y seguir profundizando estos temas. Y quiero que profundices mucho más también la pelea que venís sosteniendo por el tema de Río Santiago y demás. Así que, pero quiero agradecerte muchísimo esta charla que hemos tenido hoy al aire. No, con todo gusto, muy amable, Juan, y tenemos en este momento, quiero poner en alerta a los argentinos en este sentido, porque tenemos el astillero Río Santiago paralizado, haciendo pelotudeces, reparando camas viejas del PAMI, haciendo ollas para las ollas populares, modificando contenedores para guardar mujeres golpeadas. Sí. La mayor fábrica de armas de la Argentina es Río Santiago. Totalmente. Es capaz de fabricar los buques de guerra para el Atlántico Sur. Es la principal empresa del área de defensa, que sigue bajo proceso de privatización hace 30 años y cautiva en la zona franca. Entonces, hoy tenemos la oportunidad de fabricar 2 buques para el cruce por aguas argentinas de Tierra del Fuego al continente, y el ministro de Transporte Meoni anda queriendo comprar buques usados al Commonwealth británico y a Holanda. Demencial. Por eso te decía lo de la dependencia anglo-china. Mira, el top, ahí está, me marcó. Hasta acá llegamos, 17 horas en Argentina, me tengo que ir. Pero la quiero seguir, ¿eh? Te voy a convidar con otro programa y otra charla acá al aire. Un abrazo grande para todos. Un abrazo, Martín. Martín Ayerbe ahí charlando con nosotros en Acá no se rinde nadie, que quedó corto hoy realmente, porque la charla daba para seguirlo un ratito más, pero se me viene Gabriela Prudhomme, se me viene maravillosamente en el aire de Radio 4 de junio. Los espero el próximo viernes a las 16, porque como siempre decimos, acá no se rinde nadie. Chau, gracias. No estoy cantando el nombre de Juan Perón. Las 24 horas, todos los días del año, escucha www.radio4dejunio.com. R4J Radio 4 de Junio. La radio para una Argentina justa, libre y soberana.